Y como lo dijimos, Galo, vamos a seguir conversando con temas realmente interesantes y por eso es que tenemos un invitado muy especial en esta oportunidad. Así es, nos acompaña el profesor del Departamento de Ciencias Históricas de la Universidad de Chile. Él es historiador don Sergio Grez Toso, a quien le damos la bienvenida a Curicó. ¿Cómo le va, profesor? Muy bien, muchas gracias por acogerme en este programa de la radio. Profesor, usted está muy vinculado con todo el proceso de lo que es la asamblea constituyente, con estos cambios de la Constitución. ¿Se había hecho alguna asamblea constituyente acá en nuestro país alguna vez? No, en Chile nunca se ha realizado un proceso constituyente plenamente democrático, esto es a través de una asamblea constituyente. Todas las constituciones en Chile han sido elaboradas entre gallos y medianoche y aprobadas de manera absolutamente antidemocrática. Las han elaborado pequeños cenáculos de hombres, salvo la última, en la cual participó una mujer, la senadora Olga Feliú. Generalmente personajes de la aristocracia, de la alta burguesía, tal vez algunos elementos de clase media alta, pero a espaldas de la ciudadanía, nombradas por el poder de turno, en comisiones restringidas, en a lo sumo algún plebiscito fraudulento y siempre, o por lo menos en el caso de las tres constituciones más importantes, la de 1833, la de 1925 y la de 1980, con la presión de las Fuerzas Armadas o con su intervención abierta. Y lamentablemente el escenario actual ratifica esta inveterada tendencia de las élites económicas y políticas a arrogarse la soberanía, cuestión que no les corresponde, puesto que la soberanía reside o debería residir en un régimen democrático en la ciudadanía. Estando en democracia ya hace tantos años, cerca de 30 años, ¿por qué esperar este estallido social, lo que ocurrió para poder anoche, digamos, recién reunirse, al parecer llegar a un acuerdo donde ese acuerdo no es de la totalidad de los chilenos? Uno tendería a pensar de que finalmente es como una solución, pero al parecer hoy día, por lo menos en redes sociales, también hay muchos grupos que no están de acuerdo con lo que sucedió anoche, profesor. Porque las élites dirigentes, tanto la clase del gran empresariado como el personal político a su servicio, de distintas banderías y colores políticos, no quiere hacer cambios sustantivos, puesto que ellos se encuentran muy bien acomodados en el sistema neoliberal. Y es por eso que se han resistido ferozmente al cambio constitucional o a lo sumo han estado dispuestos a realizar reformas como las de 1989 y 2005 que no tocan los aspectos fundamentales ni del modelo económico ni de esta democracia restringida, tutelada y de baja intensidad. Ante el impulso del movimiento social del último mes, han debido retroceder algunas posiciones y algunos sectores más retardatarios, como los representados en el gobierno, que se oponían a todo cambio constitucional, argumentando de que eso no le interesa a la gente, lo que le interesa a la gente son los sueldos, las pensiones, la lucha contra la delincuencia, etcétera, etcétera. Han debido, retroceder un par de líneas y dar su aprobación para un cambio de constitución, pero poniendo condiciones tales que permitan que este cambio constitucional no altere lo esencial. ¿Y qué es lo esencial? Ya lo decíamos, es el modelo neoliberal y este sistema de democracia tutelada, restringida, de baja intensidad. Ahí estuvo entonces esa negociación, porque los mismos parlamentarios, ellos alegaban días anteriores que faltaba negociar, que habían diferencias muy grandes, y anoche cuando a las 3 de la mañana yo pude ver en directo, digamos, la transmisión, y todos los parlamentarios estaban sumamente contentos y hablando el mismo idioma, que era prácticamente lo que siempre se quiso. Entonces ahí también hace un ruido. Es la manera de salvarse, de salvar sus posiciones de poder. Poniéndose de acuerdo también. Evidente, a espaldas de la ciudadanía. Ellos no han tomado en cuenta para nada el sentir popular expresado en las calles desde hace un mes. Ellos no estuvieron en el origen de este movimiento, no lo alentaron evidentemente, y han encontrado una manera de ahogarlo más astuta que la mera represión, porque está visto que la represión, así fuese fortísima como ha sido, no ha bastado para aplacar este movimiento, de manera tal de que
han usado la inteligencia, como lo han hecho a lo largo de 200 años de historia de Chile, combinándola con la represión, para proponernos una solución que, si la examinamos de cerca, con ojo crítico, no es tal, o por lo menos no va a responder a las expectativas de la población. El que sea foja cero la Constitución, que también lo hablaban anoche, y que una de las dos opciones para esta creación de esta nueva Constitución, de esta nueva Carta Magna, sea, dentro de las dos opciones, sea 100% de la ciudadanía. ¿Qué opinión le merece? Uno tiende a pensar de que al ser a foja cero, que empiece, cierto, en blanco, y que sea una nueva Constitución con el 100% de representatividad de la ciudadanía, uno se esperanza, pero al escucharlo parece que no es tan así, profesor. Claro, porque hay que analizar más en detalle en qué consiste la propuesta. Nos van a proponer un plebiscito para que la ciudadanía diga primero si quiere o no una nueva Constitución. Se da por descontado que la inmensa mayoría va a querer una nueva Constitución. Luego nos van a proponer dos alternativas. Una convención constituyente, ese es el último nombre que sacaron, después de varias cartas que fueron descartadas, y una convención constituyente mixta. La convención constituyente mixta es claramente antidemocrática, puesto que implica que un porcentaje muy elevado, probablemente la mitad de los asientos de esa convención estarían designados por los propios parlamentarios, lo que no corresponde, puesto que el poder originario, constituyente originario, reside únicamente en el soberano, que es el pueblo. El pueblo con derechos políticos, esto es la ciudadanía. De hecho, efectivamente, el 50%. Sí. Y en segundo lugar, una convención constituyente a secas, ese es el nombre que le dieron oficialmente anoche, la que sería, según el discurso de quienes la están proponiendo, una suerte de asamblea constituyente, pero con otro nombre, puesto que el 100% de los delegados y delegadas serían electos por la ciudadanía. Pero esa es la apariencia, porque la asamblea constituyente, una verdadera asamblea constituyente, más allá del nombre que esta suma, eso es secundario, es un organismo libre, soberano, no sometido a poder alguno, no determinado por poder alguno, no originado a partir de los poderes constituidos, como es en este caso el Parlamento. La Asamblea Constituyente es la expresión del poder constituyente originario. Lo que quiero decir es que la Asamblea Constituyente, una Asamblea Constituyente libre, soberana, democrática, es el poder supremo, es la máxima expresión de la democracia en un determinado estado. Y por ende, no puede estar sujeta a las normas que los poderes constituidos, en este caso el Parlamento, le fijen previamente. El Parlamento, a lo sumo, tiene potestad para proponer un plebiscito y convocar a las elecciones a una asamblea constituyente, pero no a fijarle el rayado de cancha a la constituyente, ni en términos de quiénes pueden presentarse a las elecciones, ni qué tipo de sistema electoral regirá, como es lo que está ocurriendo en la actualidad, puesto que lo que nos están proponiendo es que sea el sistema electoral en base a lo cual se eligen los diputados, lo cual es absolutamente injusto. Es una cancha absolutamente desigual, puesto que en ella prevalecen los partidos políticos. En el tipo de elección que nos están proponiendo, se hace prácticamente imposible que candidaturas ciudadanas emanadas del movimiento social, de los vecinos, de los sindicatos, de las juntas de vecinos, de los grupos feministas, de los pueblos originarios, puedan competir con éxito. Es lo mismo que ocurre en una parlamentaria. Exactamente, porque son elecciones en base a listas, con chorreo. Es decir, pueden salir elegidos personajes que tengan 2-3% de los votos, como ocurrió en las últimas parlamentarias, que van a tener más fuerza que personas que son representativas de los movimientos sociales de sus comunidades de base.
Porque además los distritos electorales van a ser los mismos, es decir, distritos enormes en los cuales una candidatura emanada de la base social no tiene ninguna posibilidad de competir por un problema de recursos económicos, pero además porque el quórum supramayoritario de 2/3 fijado por los parlamentarios en su cocina de anoche hace imposible cambios estructurales, cambios de fondo. Se hará única y exclusivamente lo que la minoría conservadora que obtenga 1/3 de los sufragios o de los miembros de la futura constituyente esté dispuesto a hacer. Es decir, más de lo mismo, lo que ha ocurrido durante estos 30 años, puesto que la norma que acaban de consensuar los parlamentarios no hace sino replicar los quórums supramayoritarios de la Constitución del dictador. 2/3. Conversamos con don Sergio Grez Toso, él es doctor en Historia. En honor al tiempo, profesor, ¿se había visto en algún momento de nuestro país un estallido social, como se le llamó, digamos, a este movimiento al que hemos vivido desde el 18 de octubre? Y que durara tiempo. A lo largo de la historia, digamos, hacia atrás. Claro, que durara tanto tiempo porque va a ser un mes. Ahí está la clave de la respuesta. Estallidos sociales han habido muchos a lo largo de nuestra historia. La mayoría aplacados sangrientamente por los cuerpos represivos del Estado, por las Fuerzas Armadas y Policiales, bajo la orden de los gobiernos de turno. Pero un estallido social de estas dimensiones, de un mes de duración, y no está dicho que vaya a terminar con esta maniobra palaciega, me parece que nunca lo habíamos vivido. Es un estallido mayor que responde a un hastío de larga acumulación por parte de la ciudadanía, de las poblaciones de este país. No son 30 años, como ellos dicen, son 46 años. Porque hay que sumar los 30 años de esta infinita transición a la democracia a los 16 años y medio de dictadura, puesto que ambos periodos corresponden, uno, al de la implantación a sangre y fuego del modelo económico neoliberal en base al terrorismo de Estado, y luego a su consolidación en base a reformas secundarias y políticas de contención por parte de los distintos gobiernos, los 7 gobiernos que se han sucedido desde 1990 a la fecha. Por tanto, no está dicha la última palabra. Este es un movimiento muy persistente, multifacético, con actores de diversas... Inorgánico total. Sí. Inorgánico en parte, no total, porque hay un conglomerado, no es el único. Pero no hay un ente, me refiero yo, no hay unidad social que representa una buena parte del movimiento. No hay, como bien dices, un ente que lo represente en su totalidad, porque aparte de unidad social hay otros referentes, por ejemplo la Central Clasista de Trabajadores, que no es parte de unidad social. Hay asambleas territoriales, cabildos que se han organizado de manera absolutamente espontánea, y sobre todo hay ciudadanos y ciudadanas de a pie que han salido a manifestar su malestar y a plantear sus exigencias. Y esos ciudadanos y ciudadanas no están controlados, dirigidos, monitoreados, y ni siquiera bajo la influencia de algún referente preciso. Porque anoche, claro, es un tema dentro de este océano, es un río dentro del océano, porque hay temas, digamos, que también se van a seguir exigiendo, no más AFP, el tema de la salud, las pensiones. Ninguno de esos temas es abordado en la solución, entre comillas, que han propuesto. Además, la habilidad maniobrera de estos personajes es increíble, o sea, porque han chuteado, dicho en buen chileno, el problema a un año de distancia. Las elecciones a la convención constituyente, o como quiera que se llame el futuro organismo que tendrá que discutir el anteproyecto de convención, se han puesto junto con las elecciones municipales, es decir, un año prácticamente, 11 meses al menos. De manera 14 para ser exacto. De manera tal de que se espera que se enfríe el ambiente, que la gente se canse, vuelva a sus casas, se desilusione. Y ninguno de los problemas sociales, ni de los problemas de tipo jurídico y penal que se plantean por la violación sistemática de los derechos humanos durante estas 4 semanas que lleva el movimiento,
son abordados por esta solución. ¿Qué pasó con la exigencia que tenían muchos de renuncia de Piñera? ¿O qué pasó con la exigencia de juzgar a los responsables directos de la represión? Todo eso se olvidó. Lo olvidaron los parlamentarios. ¿Pero lo olvidó el pueblo? ¿Lo olvidó el pueblo movilizado? Eso es lo que vamos a ver en las próximas semanas. Claro, como que lo dejan ahí para que todo se tranquilice. Perdón, hay que decir, esta es una gran victoria del gobierno, ¿eh? O sea, la mayoría de los opositores, la inmensa mayoría de los opositores representados en el Parlamento, a ellos me refiero, le han tirado un salvavidas enorme. ¿Qué se puede destacar o algo bueno, digamos, de todo esto, el movimiento social? Evidentemente, el movimiento social... El lado positivo me refiero de todo. El movimiento social que ha colocado la frontera de lo posible en las cabezas de las personas, en el ciudadano y ciudadana común y corriente, mucho más allá de lo que estaba hasta el 17 de octubre. Esto fue haciendo un parangón con lo de la selección, que todos dicen de que Marcelo Bielsa les metió a los jugadores, digamos, que se podía. ¿Es algo parecido? Podría ser una buena comparación. O sea, el horizonte de posibilidades está mucho más alto. Ya nada va a volver a ser, independientemente de este desenlace, como antes del 17 de octubre. Será probablemente necesario que nuevas oleadas vuelvan a cargar contra este modelo particularmente cruel, inmisericordia, expoliador de la naturaleza y del ser humano. No estaba dicho que esto triunfara con un solo empuje. Aun cuando no ha terminado, siempre he estado convencido de que tendrán que ser varias oleadas para que los pueblos de Chile obtengan plena satisfacción de lo que han estado pidiendo a través de sus movilizaciones. Profesor Sergio Grez Toso, muchísimas gracias por su visita y buen viaje a Talca. A Talca. Muchas gracias por la invitación. Espero que nos veamos pronto. Sí, nos encantaría también volver a tenerlo acá porque siempre hay temas interesantes de los cuales podemos aprender mucho más. Muchísimas gracias. 12:29, la última pausa y ya estamos de vuelta. Y a fin de cuentas, ¿qué es lo que quiere la gente?